Hola, continúo con el tema unidades de medida. En este video vamos a ver cómo podemos nosotros representar el voltaje, es decir, qué unidades vamos a representar para poder referirnos al voltaje. Así como nosotros para poder referirnos a la longitud, utilizamos el metro. Para poder referirnos a, ¿qué podría ser? A la masa, utilizamos el kilogramo. De igual manera, para poder referirnos al voltaje necesitamos utilizar una unidad de medida. Bueno, pues la unidad de medida para representar la cantidad de fuerza aplicada a un circuito es el voltio. Recordar que la diferencia entre voltaje y corriente es que el voltaje se refiere a la fuerza que hace que los electrones sean empujados por el circuito y la corriente se refiere al flujo de electrones. Entonces, el voltaje se mide en voltios. A mayor voltaje va a ser mayor la fuerza aplicada al circuito, es decir, a mayor voltios va a ser mayor la fuerza aplicada al circuito y por lo tanto va a ser mayor la corriente. Vamos a estar necesitando hacer conversiones, esto es por conveniencia. Por ejemplo, 1 entre 1000, si recuerdan del video anterior, aquí la V es el símbolo del voltio, ¿sí? Aquí estamos diciendo que es 1 entre 1000 voltios. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 1000? Pues al dividir 1 entre 1000, eso es 0.001. Esto es igual a una milésima de voltios. Quiere decir que es la milésima parte de un voltio. Es dividir un voltio entre 1000. Dividir un voltio entre 1000 es igual a una milésima de voltios. Y para poder hacer la conversión a milivoltios, ya cuando hablamos de milivoltios nos estamos refiriendo a divisiones entre 1000, es decir, ya cantidades muy pequeñas. Entonces, para poder convertir los voltios a milivoltios, este es el símbolo de milivoltios, lo que tendremos que hacer es multiplicar esta cantidad por 1000. Entonces, multiplicamos 0.001 por 1000 y nos da igual a 1 milivoltio. Por lo tanto, esto es una equivalencia, ¿no? 1 entre 1000 es igual a 0.001. Por lo tanto, 1 entre 1000 es igual a 1 milivoltio. Así que cuando veamos la cantidad de 1 milivoltio, nos estamos refiriendo a una milésima parte del voltio. ¿Sí? Es una cantidad muy, muy pequeña. ¿Sí? Es como si dividen un pastel en 1000 partes y agarran una rebanadita de esas 1000 partes. Es una rebanadita muy chiquita, ¿no? Espero haberme hecho explicar, pero no importa. Conforme vayamos avanzando, vamos a seguir viendo todo esto. Bueno, esta parte pues ya la expliqué, ¿no? Ahora, ¿cómo convertimos voltios a milivoltios? Porque es algo que vamos a estar utilizando, vamos a estar haciendo conversiones. Pues lo que tenemos que hacer, como vimos anteriormente, es multiplicar por 1000. Por ejemplo, convertimos 0.200 voltios. 0.200 voltios es la quinta parte de... Bueno, ahorita lo vemos eso, ¿no? Para convertir 0.200 voltios a milivoltios, simplemente esos 0.200 voltios lo multiplicamos por 1000. Y eso nos va a dar igual a 200 milivoltios. Entonces, 0.200 voltios equivale a lo mismo que 200 milivoltios. Ahora, ¿cómo podemos convertir de milivoltios a voltios? Lo único que vamos a hacer es dividir el número de milivoltios entre 1000. Por ejemplo, ¿cómo podemos convertir 8 milivoltios? ¿Qué significa 8 milivoltios? Pues significa, por ejemplo, dividir 1 entre 1000 y agarrar 8 partes, ¿sí? Es decir, hay 1000 partes y tomamos 8 partes de esas 1000, que es muy poco, es 8 milivoltios. Un voltio tiene 1000 milivoltios, por lo tanto 8 milivoltios es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿cómo convertimos 8 milivoltios a voltios? Pues ese 8, en este caso, lo dividimos entre 1000 y eso nos da igual a 0.008 voltios, que es igual a 8 milésimas de voltios. Es una equivalencia, es lo mismo. Y aquí podemos ver unos sencillos ejemplos. Como les dije, un voltio es igual a 1000 milivoltios. 0.5 voltios es lo mismo que medio voltio. Entonces, medio voltio es igual, si un voltio es igual a 1000 milivoltios, ¿a cuánto es igual a medio voltio? Pues es igual a 500 milivoltios, ¿no? Porque 500 milivoltios es la mitad de 1000. Entonces, 0.5 voltios es igual a 500 milivoltios. Y 2 voltios es igual a 2000 milivoltios, porque un voltio es igual a 1000. Y 5 voltios es igual a 5000 milivoltios. Y un cuarto de voltios, pues es igual a 0.25 voltios, ¿no? Es dividir 1 entre 4, nos da 0.25.
Entonces, pues si un voltio es igual a 1000 milivoltios, ¿a cuánto equivale un cuarto de voltios en milivoltios? Pues equivale a la cuarta parte de 1000, que es 250 milivoltios. Entonces, ¿cuánto es 1500 milivoltios a voltios? Pues si recuerdan, tenemos que dividir entre 1000 y eso nos da igual a 1.5 voltios. Esto es simplemente una pequeña introducción, vamos a estar viendo más ejemplos de todo esto. Entonces, nos vemos en el siguiente video.